Se encuentra con nosotros Carlos Alulema, general de policía, director nacional antinarcóticos. Bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. ¿Hay plena coordinación entre las autoridades de Colombia y Ecuador en torno a este caso? Absolutamente, absolutamente. Yo le puedo dar cuenta desde el ámbito policial, con nuestros colegas, el general director antinarcóticos de Colombia, el general Fabián Cárdenas. Mantenemos un contacto permanente, los oficiales, de hecho hay un oficial este momento aquí trabajando en la ciudad de Quito con nosotros y con quienes hemos canalizado todo el tipo de información, los requerimientos, como toda la información relacionada a partir de la investigación aquí en el Ecuador, y viceversa, las informaciones que provienen de Colombia nos sirven para las investigaciones. ¿El trágico accidente en Papayacta fue el origen o fue consecuencia? ¿Ya existía un proceso de investigación previo? En nuestro país no, en nuestro país se inicia a partir del accidente precisamente, ¿no? En Colombia sí tenía una información, según se conoce por los medios, había una información, pero no se sabía en dónde ni cómo iba a atravesar un transporte, por eso es que no teníamos nosotros conocimiento, sino posterior al accidente alguna información, y ya con las investigaciones propias nuestras pudimos determinar que ese era el... General, lo que sorprende es la falta de filtros y la falta de controles en las fronteras. Es decir, el accidente de Papayacta y el fácil ingreso de este autobús cargado de droga, que termina obviamente además en un accidente trágico, lo que nos demuestra es que por las fronteras de nuestro país se puede ingresar en estas condiciones, o al menos se podía. Por supuesto, no creo que exista absolutamente, eso sí lo digo con firmeza, absolutamente frontera en el mundo que puedan controlar todo lo que pasa por ahí, contrabando y otro tipo de delitos, personas, armas de todo tipo. No creo que exista ningún país en el mundo que pueda controlar el 100%. Pero yo se lo pregunto porque los controles son altamente, son de mucho rigor en los aeropuertos, probablemente también en los puertos marítimos. Pero la pregunta es, ¿por qué no en las fronteras? Por el volumen de transporte terrestre es infinitamente superior y de personas, ¿no? De vehículos, infinitamente superior al transporte aéreo o al transporte marítimo. No tiene absolutamente ningún punto de comparación, y de hecho es por eso que, por ejemplo, a los Estados Unidos, que el país en el ámbito policial, de seguridad, a raíz de los sucesos del 11 de septiembre, con una ley patriota, con sinnúmero de recursos, tecnologías de punta, con todo lo que ellos tienen, mire, ahora tratan de poner un muro porque no es posible a través de los pasos de frontera, los pasos comunes, de puentes, donde hay control. Es imposible. Si nosotros pudiéramos detectar todos los países, incluido el Ecuador, pudiéramos detectar todos los cargamentos de droga, incautáramos el 100%, el problema de la droga se habría terminado hace 30, 40 años, y si los incautáramos todo lo que pasa por las fronteras. Es realmente imposible, no es excusa, es imposible que cualquier país pueda controlar todo y pueda incautar todo, en este caso un delito como es el narcotráfico. Eso no significa que no hagamos los controles. Y de eso le iba a preguntar, ¿se puede hacer más? Por supuesto, y de hecho estamos dando cuenta que existieron otros transportes, otros buses en la misma modalidad y que hemos detenido con más de 1 tonelada de droga. ¿Cómo se logró detectar la droga? Con trabajo, con controles, precisamente controles. Pero canes amaestrados. Todos los protocolos, los procedimientos que nosotros tenemos, y aquí le adelanto una exclusiva para este medio EcuaTV. Acabamos de incautar 1 tonelada de droga en la tarde de ayer en Guayaquil, y vamos en pocas horas a dar a conocer a la opinión pública. Más de 1 tonelada. De cocaína. Cocaína, un valor infinitamente superior a lo que hoy vimos, ¿no? Porque por lo que entendemos, nuestro país sigue siendo puerto de salida. No es que la droga ingresa para ser vendida, distribuida dentro del Ecuador. Bueno, ahí le tengo malas noticias. Hay una cantidad importante de droga que también se queda en nuestro país para consumo interno, y básicamente lo que es marihuana. Estamos tratando ya a través de los análisis hemos dado cuenta que alrededor de 15 toneladas anuales se incauta para consumo del país. 15 toneladas anuales. Es decir, ha aumentado el consumo interno. Resulta difícil entender de qué estamos hablando. Al decir 15 toneladas, no podemos dimensionar de cuántas dosis estamos Exactamente. hablando. Mire, al tener en cuenta que entre 25 y 30% de la droga se aprende, se incauta, quiere decir que habrían ingresado unas 60 toneladas para consumo interno, lo cual significa 200 millones de dosis.
Eso es lo que está consumiendo el Ecuador. Entonces, en ese sentido, estamos tratando de alertar a las autoridades. He pedido una reunión con el señor ministro de Educación. Lamentablemente no he podido por el momento recibir la cita y tenemos planteado una estrategia al respecto, un nuevo enfoque respecto de enfrentar el consumo, porque debe entender que debe saber la ciudadanía que las competencias para la prevención del consumo ya no están en la Policía Nacional, sino únicamente la represión, la investigación. No, es un problema de salud pública, sin duda. Exacto, por eso es que ya los órganos de seguridad, como la policía, no tiene esa facultad de prevenir, esa misión de prevenir, que pasó a la Secretaría Técnica Antidrogas, y hoy esas competencias ya pasaron al Ministerio de Salud. Habla de 50 millones de dosis. 200 millones. 200 millones. Estimamos que habrían ingresado por año al Ecuador de consumo para el consumo, especialmente de marihuana. Especialmente de marihuana. El 80%, sí. Ahora, en el caso de la droga aprehendida o de la droga descubierta en el autobús accidentado, ¿cuál era el destino de este estupefaciente? Bien, es importante aquí señalar que las informaciones que nos vienen de Colombia, lo ha dicho el señor fiscal general de ese país, estaría con destino Chile, porque es importante señalar que el delito de narcotráfico está considerado como un delito transnacional. Ese aspecto, esa circunstancia de transnacionalidad implica que las autoridades nos debemos juntar, porque el delito se origina en un punto. La cadena del narcotráfico es extensa, los eslabones son muchos, y justamente uno de los eslabones que usted señala está en nuestro país. Los principales están obviamente en el cultivo y la producción, que es Colombia, que es de donde sale todo, ¿cierto? La fábrica, podríamos decir en términos comerciales. Luego viene lo que es transporte, ¿cierto? Salir de los medios, de los centros de producción, hablando como una cadena de negocios normal. Hay una fábrica, tiene que transportarse y luego tiene que venderse. Entre medio tiene que hacer marketing, tiene que hacer publicidad, obviamente una empresa regular, ¿no? Pero acá también tienen finalmente donde se distribuye, donde se consume. Todos esos eslabones de la cadena, nosotros estamos precisamente en el transporte, en el acopio y la salida a los mercados. Sin contar lo que acabamos de decir, que también somos un país de destino en parte de esta cantidad de alcaloides que está produciendo Colombia y Perú también. Y en ese sentido, pues nosotros hemos mantenido libre de cultivos al Ecuador, libre de producción, y ahora estamos en esta parte que es el transporte, el acopio y la salida del país, y también el consumo en menor escala. Ahora, esto significa que hay una cadena, como usted bien dice. ¿Estaban alertadas o ya lo están en este punto las autoridades peruanas respecto de este destino? Porque ellos también son territorio de tránsito. Y finalmente los carabineros en Chile. Así es, por supuesto, como digo, este aspecto, esta circunstancia de transnacionalidad del crimen nos ha obligado a establecer estos lazos, estos nexos. Tenemos aquí nosotros agregados de oficiales de enlace de todos estos países. Tenemos a la comunidad de policías, la Meripol, que a través del Ministerio del Interior nosotros estamos potenciando su misión dentro del área, que es justamente coordinar a las policías. Son 32 policías de Latinoamérica que estamos asociadas, y a través de esos canales vamos mejorando la coordinación para enfrentar este tipo de delitos que, como usted ve, se originan en un punto y van a diferentes destinos, ¿no? ¿Cómo van las aprehensiones de droga? Y le pregunto, sí, en comparación con el año anterior. Bueno, tenemos aquí que considerar dos aspectos importantes, ¿no? La circunstancia de que en el ámbito del narcotráfico, como en otros delitos, quienes cometen los delitos son las personas. Y hay un debate justificado, pero todavía no resuelto, de qué es lo que se debe perseguir: incautar más drogas o detener más traficantes. Las dos partes pueden tener razón en términos de... Pero no es lo mismo, disculpe, no es lo mismo. Cuando usted incauta la droga, ¿no aprende al traficante? No siempre. Por ejemplo, ahí usted justamente se ha denominado una modalidad, por ejemplo, en contenedores, que los mismos traficantes buscan eso, evitar el contacto con la droga prácticamente, o acompañar a la droga siempre, como es el gancho ciego. Se conoce un gancho ciego en un contenedor de una mercadería X, en donde el exportador no conoce, ni el que va a recibir un producto, digamos, flores, por decir, u otro, donde hay un contenedor, ¿no? En donde los narcotraficantes en el puerto, abren, colocan unas maletas, 500 kilos, y se va, antes que ingrese a puerto allá es retirada.
Entonces, ese tipo de modalidades han hecho precisamente que se evite el Pero contacto. si me permite, no entiendo la disyuntiva. Es decir, en el momento, explíqueme por favor, en el momento en que se aprende un cargamento de droga, parece que lo lógico es que esa aprehensión desate una investigación, ¿verdad? Abra una investigación que conduzca a la aprehensión del responsable de aquello. Por supuesto, eso también lo realizábamos, obviamente, pero me refiero a que ya hablar sobre cantidades de droga, sobre montos comparativos un año con otro, no siempre es un buen indicador. Yo puedo tener más incautaciones también porque hubo más producción. Y de hecho, el año pasado se da cuenta de que existió mayor producción de droga, porque hace 15 años, 20 años, la hoja de coca daba una cosecha por año. El arbusto daba una cosecha de retirarle las hojas para que vuelvan a crecer otras, había uno. Ahora llegan hasta 5 por año. Las modificaciones genéticas, los recursos que ¿Una tienen cosecha las de organizaciones. De hoja. De hoja de coca. La hoja es la que se le retira al arbusto. Correcto. Antes se le retiraba una vez por año. Hoy son 4 o 5 veces por año. Entonces, imagínense, debo tener 5 veces más droga circulando. Entonces, de hecho, ha aumentado el consumo. Por eso, en nuestro país, en Colombia, en Brasil, es el mayor productor mundial de cocaína por habitante. Argentina, ahora, Argentina es el mayor productor, el mayor consumidor por habitante, per cápita. No dice Estados Unidos, Europa, como ve, las organizaciones criminales hacen sus estudios de marketing, se han diversificado los mercados, seguramente, exactamente. Antes iban a Europa o a Estados Unidos. Se crea el consumo, no solamente es oferta y demanda, sino la oferta ahora crea demanda. Todas esas técnicas vienen siendo utilizadas y estimamos que cada vez se va creciendo, ¿no? a esa realidad social de acudir a un alcaloide para, no sé, respeto mucho a las personas que consumen, pero buscan, no es tan suficiente con la realidad y buscan otras realidades para satisfacer, qué sé yo, o lograr otras capacidades que por naturaleza no las tienen. General, es complejo el problema. Como compleja es la realidad de la frontera norte del Ecuador. Así es. Todos sabemos que la intensificación de los operativos militares en la búsqueda de los miembros y dirigentes del Frente Oliver Sinisterra seguramente han calentado el clima, la atmósfera en esta zona, y las rutas de salida de la droga se han diversificado. Se dice que la provincia de Sucumbíos es uno de los pasos. ¿Qué está haciendo su dirección en esta área? Sí, necesariamente hay una respuesta, un efecto, una reacción ante una medida, en este caso militarizar, incrementar el control en la provincia de Esmeraldas, ha hecho que las organizaciones busquen otras rutas, otras vías, y precisamente las que usted señala ha sido una de ellas, pero hemos encontrado que más incremento hemos tenido en Carchi, en el paso del puente Rumichaca, y ahí hemos procedido a intensificar los controles, y de hecho tenemos el incremento de incautaciones también en la provincia. Ahora de es Carchi, una frontera porosa, no necesariamente todos van a querer pasar por el puente. Exactamente, pues a través del paso de hormiga, que se llama, ¿no? Pequeñas cantidades, una mula con 10 kilos, 50 mulas, obviamente ya vamos, evitamos utilizar un gran camión que puede ser más visible, más fácil de interceptar que tránsito de hormiga por los pasos ilegales que existen en la frontera. ¿Ha habido probadamente contacto entre este fenómeno permanente, problema constante, el del tráfico y el paso ilegal de droga a través de la frontera, y el fenómeno de inmigración venezolana? Quiero decir, el uno escudándose en el otro. Es una posibilidad, estamos investigando eso porque las organizaciones de tráfico hacen uso de todos los recursos que pueden, ¿no? Las mulas, y de hecho todos los días tenemos también personas que en los aeropuertos están siendo detenidas con pequeñas cantidades, porque es menos cantidad pero más personas haciendo esto.
Y es esa posibilidad, ¿no?, que por eso precisamente uno de los aspectos por los que se pide pasaporte es en ese sentido, porque las organizaciones pueden ubicar a estas personas con documentos falsos para que pudieran, como inmigrantes venezolanos, siendo colombianos mismo puede ser, ¿no? Sin duda, no necesariamente. Un documento falso y puedes pasar, o un venezolano mismo puede, mira, con esto te vas a ayudar, ahora vas a tener, solamente lleva esta maleta y ya tienes para seguir tu viaje a Perú, donde sea, ¿no? Es que se lo consulto nada más por una razón, porque si usted reconoce que de por sí es complicado ejercer control, parecería lógico pensar que más complicado aún es ejercer control cuando hay una aglomeración de miles de personas al día en una frontera tratando de... Así es masivo, es masivo el tema, y ahí se complica más. Cuando las cosas son en esa magnitud, se complica más, pero tenemos que hacerlo. Lamentablemente, y obviamente habrá quejas de que es posible que exista quejas de que hay discriminación, de que por el hecho de traficar no lo podemos criminalizar, por el hecho de migrar no lo vamos a calificar de traficantes, qué sé yo, pero estas son unas medidas de control, que es lo que se está haciendo, ¿no? Un pasaporte, un documento en regla, y no documentos que podrían ser fácilmente forjados, falsificados, con estos otros objetivos, ¿no? Esa es lo que la intención, estimo, del gobierno nacional, y creemos que esperamos que exista comprensión de la ciudadanía para poder solventar. Esto es un fenómeno nuevo que tenemos, que hemos visto desde a nivel mundial. La historia de la humanidad se ha construido a través de migraciones, y en ese sentido, mira lo que acaba de pasar en Brasil. Ahí el día de ayer ha incendiado un campamento de venezolanos en la frontera, muy grave, ¿no? Esperamos que no existe ese tipo de manifestaciones acá. Por cierto, Brasil está militarizando la zona en este momento. Es gravísimo lo que está ocurriendo. Ahora, general, el problema es serio. El problema, además, está cambiando. Hay una mutación también de las condiciones, de los lugares, los espacios. En fin, yo le consulto, general, ¿qué es lo que cabe hacer? Usted habla, y con toda razón creo, de una necesaria coordinación. ¿Qué coordinación es esta? ¿Con qué instituciones y con qué objetivos? ¿En el ámbito migratorio o No, en el ámbito del combate y del enfrentamiento del fenómeno de la droga, porque habla usted de dos razones combinadas: el Ecuador como país de paso para el tráfico internacional, pero también el Ecuador como mercado consumidor. Sí, por supuesto. En ese aspecto, bueno, ya existen muchas acciones que se han realizado a nivel mundial, a nivel de los países. Estamos recabando experiencias respecto del consumo interno para poder enfrentar, a pesar de que volviendo a la pregunta anterior sobre la magnitud de las incautaciones, tenemos 3 toneladas menos que el año anterior, a pesar que ya pasamos de las 50 toneladas hasta la fecha, pero llevamos cerca de 600 detenidos más que el año anterior. Es decir, tenemos más personas llevadas ante la justicia. Es un dato muy importante que no se está tomando en cuenta. ¿Por qué es importante, general? Porque ¿quiénes son los sujetos del tráfico? Las personas, ¿cierto? Y en ese sentido, estimamos que en un delito... Pero estamos hablando de mulas, estamos hablando de vehículos. No, absolutamente. Claro, están incluidas ahí porque dentro de las organizaciones existe un líder, existen 20.000 mulas. O sea, siempre va a ser el mayor número las personas que transportan, que distribuyen, porque cuando hablamos de 1 kilo, eso se puede hacer de 10.000 dosis. ¿Cierto? Entonces se va atomizando hacia abajo de una pirámide, y en ese sentido siempre van a ser más los detenidos de ese estrato de las organizaciones, pero están todas. Hemos dado cuenta aquí, por ejemplo, en el microtráfico en la ciudad de Quito, 2, 3 organizaciones, solo en Quito 2, 3 organizaciones grandes, desde el que ingresa a la droga desde Colombia, el transportista, el acopiador, el distribuidor, el expendedor. Hemos dado cuenta aquí a través de los medios de varios casos aquí en Quito, en temas de microtráfico. En temas de narcotráfico igual. La semana pasada acabamos de dar cuenta de un gran operativo que realizamos en 5 países, en donde está toda la estructura, no solo Ecuador, sino que pasó hacia Centroamérica, llegó hasta México, ya para entrar al... ¿Y qué rol tuvo el Ecuador en esa cadena? En esa cadena el rol es ese, justo el que le habíamos señalado, ¿no? Es el transporte, el acopio aquí, la salida hacia vías lanchas o vías marítimas hacia Centroamérica. Entonces, y ese operativo fue originado aquí en el Ecuador. Nosotros juntamos a los policías de estos 5 países, 4 países, incluido Ecuador 5,
a los fiscales de esos países, y dimos cuenta la semana anterior de un gran operativo en ese sentido, de estructuras más grandes, de organizaciones en toda la cadena del narcotráfico. Entonces, son las 7 de la mañana con 19 minutos, general, le quiero preguntar, ¿cómo está el país en términos de recursos y capacidades? Es evidente que Colombia ha recibido durante años cooperación internacional, ha recibido muchos recursos para el combate al tráfico de drogas. ¿No es probablemente el caso del Ecuador? Sí, obviamente Colombia, dada la magnitud de su problema, es como hemos dicho, es la fábrica de todo, es el origen prácticamente de la parte de la producción, de las grandes hectáreas de cultivo a nivel mundial. 80% de la cocaína se produce en Colombia, y en ese sentido la cooperación que ha recibido Colombia es inmensurable. Nosotros no podemos ni siquiera compararnos el nivel de cooperación que ha tenido en términos no solo de capacitación, sino de tecnología, de aviones, de helicópteros, en dinero efectivo. Recuerda el Plan Colombia, serán 5.000 millones de dólares, unas cifras que nosotros no podemos ni soñar. Lamentablemente en Ecuador, al no ser considerado un país de producción, de cultivo, se pensaba que a pesar de que sí hemos recibido mucha cooperación en términos de capacitación y tecnología, en los últimos años, en la década anterior, eso se ralentizó. Es conocido por la opinión pública el distanciamiento político que afectó obviamente a este tema. Felizmente hoy el gobierno nacional ha abierto las puertas de la cooperación, ha abierto la posibilidad de que se reciba más cooperación en ese sentido. En términos de tecnología, que es lo que nosotros estamos requiriendo, porque en términos de capacitación nosotros hemos desarrollado ya capacidades propias, y justamente les invitamos hoy día, vamos a invitar a los medios para que hagan conocer al país sobre este tema. Y qué bueno que lo haya dicho usted. A las 10 de la mañana vamos a inaugurar un curso internacional por lavado de activos. Hemos hecho ya en las semanas anteriores, meses anteriores, venimos realizando otros cursos en que los países nos piden a nosotros que les capacitemos. Mire, en qué condición estamos del Ecuador, ya la policía del Ecuador. A las 10 de la mañana tenemos 10 alumnos extranjeros. Argentina. ¿De qué países? Argentina, México, hemos tenido en otros cursos, acabamos de graduar de Costa Rica, de Panamá, de México en especial. Nos piden mucho cupos para venir a capacitarse con nosotros. Entonces, en ese aspecto tenemos ya competencias bien establecidas. Lo que vamos a intensificar es ahora, si bien es cierto, tenemos que actualizar capacitaciones, pero vamos a insistir con nuevas tecnologías, mire, ya se está posibilitando la llegada de un avión que nos puede permitir realizar mejor controles en el espacio marítimo, por ejemplo, y otro tipo de tecnología que a través de estos convenios de cooperación que ya se han firmado, el gobierno, el Ministerio del Interior ya lo ha firmado, esperamos mejorar sobre ese aspecto. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a este programa. Carlos Alulema, general de policía, director nacional antinarcóticos, esta mañana aquí en Primera Impresión.